Tenemos como invitado al señor Javier Dávila, él es gerente de estudios y proyectos de la Sociedad Nacional de Industrias y vamos a hablar con él del impacto de la industria petroquímica en el Perú. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Ustedes han sacado una nota de prensa con respecto al tema del impacto que tendría la industria petroquímica en el Perú, básicamente para sustituir la industria plástica o muchos de los plásticos que se importan en el país. ¿Nos puedes explicar, digamos, cuál es el grado o la importancia de sustitución de productos? Claro, más que sustituir los productos plásticos, es sustituir los insumos que el sector plástico tiene que importar necesariamente para producir bienes derivados del petróleo. En ese sentido, las importaciones que nosotros tenemos de insumos para la industria plástica son alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. Eso significa que toda la producción plástica, que va desde los envases, ¿no? Botellas, las tapas, ¿no? Inclusive los productos plásticos como los baldes, la cajonería que se hace, son derivados de la industria petroquímica. Entonces, más que, digamos, reemplazar a la industria plástica significaría potenciar inclusive la posibilidad de producir internamente una mayor cantidad de productos plásticos porque los costos se reducirían, los costos de producción, ¿no? Dado que la materia prima vendría o se obtendría a un mejor precio. Ahora, eso es lo importante en realidad, que exista una reducción de costos, porque digamos por teoría de comercio internacional, lo óptimo es, si vamos a producir internamente, que lo que produzcamos sea más barato que comprarlo de afuera, obviamente para que genere un impacto en la estructura de costos. Se va a dar ahí dos espacios, ¿no? Un lado, una reducción de costos para las empresas que ya están produciendo en el país y la posibilidad de generar nuevas empresas aprovechando estas posibilidades de desarrollo petroquímico en el país y con eso genera pues un mayor nivel de empleo, un mayor nivel de producción y todo el encadenamiento que genera la posibilidad de tener productos con mayor valor agregado. Ahora, para que la gente que nos está viendo entienda un poco el impacto en sus vidas, en la vida diaria, donde uno utiliza muchos productos y no sabe que viene en la industria petroquímica, por ejemplo, ¿a quiénes estaría afectando como consumidor final una posible industria petroquímica fuerte en el país que ayude en la estructura de costos a abaratar los costos y, por lo tanto, los precios finales de ciertos productos? Yo creo que, digamos, dependiendo del tipo de industria petroquímica que se puede instalar, ¿no? La petroquímica puede servir para generar insumos o productos vinculados a fertilizantes, vinculados a explosivos, vinculados a toda la cadena plástica en general, ¿no? Así como incluso textiles que pueden generar confecciones. O sea, el polar es un ejemplo, claro, que es un producto derivado del petroquímica, de los PET, pero en general los hilados acrílicos, ¿no? Son productos derivados de producciones petroquímicas. Entonces se abre posibilidad importante de generar nuevos negocios, nuevas posibilidades a precios mucho más competitivos de los que ya se tienen, porque se estaría rompiendo una dependencia con el exterior, más en un entorno con el que tenemos ahora de precios relativamente altos, aunque fluctuantes, del petróleo y sus derivados. Ahora, pero digamos, la industria petroquímica, que en teoría proviene de los derivados del petróleo, ¿no? Implica obviamente una dependencia de los precios del petróleo, y el petróleo ha estado bastante volátil. En ese caso, digamos, bajo esas condiciones, una industria petroquímica proveniente del gas, porque finalmente el tema acá es que se parte el gas y el gas sea el que ayude, digamos, en esta industria. ¿Cómo afectaría el precio internacional o las fluctuaciones internacionales del petróleo a una industria petroquímica peruana para efectos de que el comprador obtenga precios que estén amarrados finalmente al precio internacional o digamos, haber una separación del precio? No, es que aquí hay varias cosas. Una cosa es el precio internacional, que es el que te genera, por un lado, en función de la oferta y la demanda. Lo que sucede es que en el mercado mundial las necesidades o requerimientos que tienen diferentes industrias sobre los productos derivados del petróleo son cada vez mayores a la oferta de petróleo que hay. Y esto es lo que está generando estos desbalances. Al consumir, ¿no?, el gas que nosotros tenemos, ¿no?, a los precios internacionales, ahí definitivamente, logísticamente, hay un ahorro de costos. Pues, el tema de transporte, claro, y hay un conjunto de elementos, ¿no? Entonces, desde ahí, el precio final que puede llegar, sin pensar en un precio
ni estipulado por el Estado, ni subsidiado, nada, eso es un precio de mercado, podría generar mejores condiciones. ¿No? Porque obviamente se supone que el precio del producto en el mercado local tiene un precio distinto al internacional porque hay condiciones distintas de mercado, ¿no? Entonces, eso desde ahí potenciaría. El desafío es ver qué tipo de industrias petroquímicas podemos instalar, las escalas de las industrias petroquímicas y cómo se va encadenando desde la utilización del gas hacia su colocación de estos insumos en las distintas industrias que lo requieren. Porque finalmente la industria petroquímica básicamente va a ser una industria generadora o productora de insumos para que otras industrias puedan producir productos finales para el consumidor final. Eso implicaría la posibilidad de repente de que existan no solamente estas industrias que se han estado hablando, SFI Industries, Braskem, etcétera, sino que existan otras industrias alrededor que compren estos insumos para poder producir finalmente producción para consumidor final. Así es. O sea, no solamente estamos hablando de estas grandes plantas, es todo lo que viene después. Es toda la cadena de desarrollo industrial, de generación de valor agregado, de industrialización, ¿no? Que es un tema que está en la agenda de este gobierno. Entonces, esa es una manera de ir impulsando justamente la generación de nuevos negocios que tienen un correlato inmediato en la generación de empleo. Yo me imagino ahí que, digamos, parte de los partícipes o los participantes del gremio de la Sociedad Nacional de Industrias, me imagino ahí algunos sectores que están bastante interesados justamente porque le va a permitir generar, digamos, nuevas oportunidades de negocio. Así es. O sea, eso te va generando, si tú tienes, digamos, asegurada la materia prima, los insumos en condiciones competitivas, vas a poder entrar a nuevos negocios, a nuevas líneas de producción que ahora no la puedes tener porque los costos no te dan. Prohibitivos. No, o sea, no te dan. Entonces, las empresas están para hacer negocios y entran a hacer negocios cuando generan una rentabilidad, ¿no? Entonces, si no. Estamos en un libre mercado, felizmente, ¿no? Y estamos viendo las ventajas de lo que es el libre mercado. Pero si las empresas locales tienen las posibilidades de tener eficiencias, van a poder entrar en nuevos negocios y eso genera bienestar, no solamente hacia el consumidor, que va a poder adquirir sus productos a precios competitivos y con productos de calidad, sino también en la generación de empleo, además, de una manera descentralizada, ¿no? Porque la industria petroquímica definitivamente no va a estar en Lima. Va a estar en las diferentes zonas del país, aparentemente en el sur, ¿no? Pero hacia el sur, ahí se pueden dinamizar una enorme cantidad de nuevos negocios y generar una inversión productiva descentralizada que al final tenga como correlato y como beneficio una verdadera inclusión productiva, con puestos de empleo bien remunerados, de calidad y permanentes. Claro, aunque para eso también se necesita una base de gente que pueda entender de la industria petroquímica, preparada para trabajar en la industria petroquímica, que hubiera sido preferible, digamos, con una estrategia país bien planificada, haberse generado ese grupo de gente desde antes, ¿no? Sí, pero siempre es, digamos, siempre es momento de comenzar, ¿no? Entonces ahí se puede trabajar a nivel técnico, o sea, hay instituciones como el Senati, ¿no? Que tiene un espacio o una dimensión nacional que va a poder, digamos, rápidamente, creo, ir preparando y absorber esas necesidades de mano de obra calificada que necesitamos. Ojalá que no nos pase como los soldadores del gas de Camisea, que finalmente tuvimos que importarlos. Sí. En todo caso, muchas gracias a la Sociedad Nacional de Industrias y a que nos hagan entender un poco cuál es la lógica de la industria petroquímica y el impacto que vamos a tener si es que efectivamente esta industria petroquímica se termina realizando en el Perú de una buena manera. Muchas gracias, amigos, muchas gracias, señor Javier Dávila, y nos vemos con más en Valor Agregado el día de mañana. Ahí está debajo en pantalla el Facebook de Valor Agregado, donde vamos a poner también algunos comentarios de la entrevista del día de hoy. Muchas gracias y conmigo hasta el día de mañana. Hasta luego, cuídense.